Sí se ve, More. Gracias. Shalom. Esta es la parashá Naso, es la segunda parashá del libro de Números. Y la parashá Naso tiene muchos temas interesantes. Vienen algunas de las tareas de los Leviim, los levitas, en cuanto al servicio alrededor del Mishkan. Vienen las tareas de Gershon, las tareas de Merari, viene el conteo de los cómputos de Moshe y Aarón, a los jefes de Israel y de los levitas según sus familias. El capítulo 5 del libro de Números viene hablando acerca de la purificación del campamento, quién puede entrar y a qué área, cosa que vimos la parashá pasada un poco en lo referente a los tres Mahanaim, los tres campamentos, el campamento de la Shekinah, que es el área más santificada, el área de servicio de los Kohanim, corresponde al lugar santo, al lugar santísimo, y todo lo que rodea esos atrios se le llama la Santa Azará. Y después del área santificada viene el perímetro exterior, que es el campamento de los levitas, Mahané Leviim, y corresponde al monte del templo hoy en día, al perímetro del monte del templo. Y después, en el perímetro exterior, corresponde lo que es la ciudad de Jerusalén. La ciudad amurallada corresponde al campamento de Israel. Y en este contexto, en esta parashá, podemos ver un poco que hay restricciones. La purificación del campamento, dice capítulo 5, y le habló Adonai a Moshe diciéndole, ordena a los Bene Israel que expulsen del campamento a todo aquel que tenga zarat, a todo aquel que haya tenido emisión tzad y todo aquel que haya sido contaminado por un cadáver humano. Entonces, el leproso, que es erróneamente traducido como el Saab, el Metzora, que tiene Tzaratz, él tiene que salir totalmente del campamento de las tribus, estando en tiempo del Mishkan en el desierto, pero en tiempo del templo tiene que salir de la ciudad amurallada. Y entonces, el aprender estas áreas de servicio y las restricciones que ellas conllevan nos ayuda a entender un tanto cómo funcionaba el servicio en el templo, donde hablaba, por ejemplo, Yeshua, en qué área del servicio el libro de los Hechos está tomando lugar cuando conmemoramos hoy en día, al caer el sol, el servicio de Shavuot. El libro de los Hechos, capítulo 2, dice que estaban en el aposento alto y estaban sentados. El aposento alto es el templo y nadie puede sentarse en el área santificada. Entonces la narrativa nos demuestra que estaban posiblemente en el campamento de los Leviim, es el perímetro exterior del área santificada, posiblemente en el atrio que corresponde al pórtico del rey Herodes, que era un área general de reunión. Ahí sí podían sentarse. Entonces, estos versículos nos ilustran acerca de esas restricciones y cómo funcionaba el campamento en tiempo del Mishkan en el desierto. Después viene la parashá Sotá, la mujer sospechosa de adulterio, y la ofrenda farinacea, la confesión, eh, el, el nazareo, y al final del tiempo del nazareo viene la Berajat de los Kohanim, Birkat Kohanim. Y en el capítulo 7, que es donde quiero enfocarme, es las ofrendas de los jefes de las tribus. Y en este contexto, la Torá dice en el capítulo 7, y fue en el día en que terminó Moshe de erigir el Mishkan, que lo ungió, lo santificó, así como todos los utensilios, el Mizbeach, el altar, y todos sus utensilios, lo ungió y lo santificó, e hicieron ofrendas los jefes de Israel. Los jefes de las casas solares, ellos, los jefes de las tribus, ellos, quienes estuvieron presentes en los censos. Y más adelante en el verso 12 dice, ofrendas de dedicación. Quien acercó el día primero su ofrenda fue Naacshon ben Aminadab. Entonces todos los líderes de las tribus trajeron sus korbanot, sus ofrendas, y
El comentario de ArtScroll en el capítulo 7 dice, las ofrendas de los jefes de las tribus. En el primer día de Nisan, el día en el que Mishkan fue santificado y Aarón anunció las bendiciones sacerdotales por primera vez, los jefes de las 12 tribus hicieron sus propias ofrendas personales para celebrar esa extraordinaria ocasión. Y además de ello, para ayudar a los Leviim a transportar el Mishkan y sus partes durante los traslados. Los jefes de las tribus trajeron carretas, bueyes, que Moshe repartió entre las familias levíticas según sus necesidades. El Midrash relata que Moshe estaba renuente de aceptar las ofrendas de estos jefes de las familias, las que no había ordenado que trajesen. La experiencia en el asunto de Nadab y Abihu, quienes murieron por haber traído incienso sin una previa autorización, había sentado un pavoroso precedente. Libro de Vayikra, Levítico 10, 1 y 2. Mas el Eterno le informó a Moshe que la intención de los jefes era pura y sus ofrendas eran dignas de ser aceptadas. Pues aquí podemos ver que las ofrendas, el Eterno no le dijo a Moshe, instrúyele a los jefes de las cabezas de casas que traigan su ofrenda en el Mizbeach, en el altar. Es algo espontáneo que ellos quisieron hacer para embellecer el servicio de la inauguración del Mishkan. Y en este contexto, los sabios de Israel nos explican que traer las ofrendas festivas se le llama Isru Hag, Isru Hag. Y este es el título que puse en esta lámina. Isru Hag literalmente se traduce atando la ofrenda festiva. El Salmo 136 se le llama el Grande Jalel. Y este Salmo 136 lo recitamos en Pesukei de Simra en los Shabbats. Y también se recita en una festividad que se le llama Yom Tov o un día bueno, y también en Rosh Hodesh, al inicio de cada mes. Entonces, el Salmo 136, Jodule Adonai Kitov, demos gracias a Adonai porque Él es bueno, y la congregación contesta, Ki Leolam Hasdo. Entonces, este se le llama el Grande Jalel. Y hay otro conjunto de salmos, del 145 al 150, a este conjunto se le llama el Jalel, pero es de Pesukei de Simra. Y esta sección de Pesukei de Simra, ahorita la vamos a ver con más detalle. Cada servicio en el Sidur corresponde a los servicios que se hacían en el templo. Entonces, podemos visualizar que desde el lado este, viendo de cara del Monte de los Olivos, donde se incineraba la vaca roja, está la puerta este, que hoy en día no existe en los vestigios arqueológicos que hay en el muro este, donde está la puerta dorada, pero es una puerta más moderna, construida por el periodo de los árabes. Pero a través de esta puerta este podría verse desde el Monte de los Olivos, cruzando la vista por el atrio de las mujeres, y también se podía ver a través de las puertas de Nicanor, y atrás de las puertas de Nicanor estaba el altar del sacrificio, el Mizbeach, el altar grande, el exterior, y detrás del altar del sacrificio se miraba el velo, detrás del cual está la grande puerta, Sha'ar Hagadol, que es la entrada al lugar santo, y después los dos velos que dividen entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, desde el Monte de los Olivos, cuando incineraban la vaca roja, podría ver literalmente hasta el lugar santísimo si no estuviesen los velos y teniendo las puertas abiertas. Entonces, teniendo esta panorámica, podemos ver que el primer atrio, viéndolo desde el muro este exterior, es el atrio de las mujeres. Y a esta área corresponden las oraciones matutinas que vienen en nuestro Sidur, que lo mencionábamos hace unos instantes. El contenido del Sidur dice Birkat HaShahar, las bendiciones matutinas. Y estas bendiciones incluyen cuando uno se levanta, las oraciones que uno hace, se pone uno los tzitzits, etcétera. En este Sidur de ArtScroll, las bendiciones matutinas comienzan con el Matobu. Cuán buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel.
y después decimos Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra, el Señor del universo. También incluye la oración Yikadal, exaltado, loado sea y alabado sea el Elohim viviente. Todo esto corresponde, el lavado de las manos, etcétera, corresponde a toda esta área. Es el área inicial de reunión. Toda la gente venía, las mujeres, los varones de Israel entraban a esta área. Los extranjeros no podían entrar a esta área, se quedaban afuera del Soreg, en el atrio de las... Se le designa erróneamente como el atrio de los gentiles, pero en realidad es el atrio exterior. Es donde cualquier persona de las naciones puede venir hasta esta área. Pero más adentro solamente mujeres y varones del pueblo de Israel, etcétera. Y en esta área se hacía corresponde nuestro sidur, el Matobú, el Adon Olam, y después vemos que hay 15 escalones que nos llevan del atrio de las mujeres en ascenso hacia las puertas de Nicanor. Y eso corresponde a las 15 oraciones en el sidur que decimos: bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que das al corazón entendimiento para distinguir entre el día y la noche, y te doy gracias porque no me hiciste un pagano, los varones porque no me hiciste mujer, las mujeres porque me hiciste conforme a tu voluntad, que das vista al ciego, que vistes al desnudo. Y va uno ascendiendo y va uno diciendo estas 15 oraciones. Después llega uno a las puertas del Nicanor y entra al atrio de Israel y deja uno atrás todo el mundo secular, y así sucesivamente. Cada parte de las oraciones del Sidur corresponde a un área geográficamente hablando en la estructura del servicio en el Santo Templo cuando estaba en funciones. Cuando leemos la sección de las ofrendas, aquí en ese sidur viene en la página 31, dice Korbanot, y la primera parte es el Kior, Hakior, o el lavacro de lavamientos. Viene Éxodo 30:17. Adonai le habló a Moshe y le dijo: haz un Kior de cobre para lavamientos con un pedestal de cobre. Se lee esa parte, el retiro de las cenizas, la ofrenda diaria, el Korban Tamid. Todo esto corresponde al área del altar, del lugar del sacrificio. Y cuando uno va cruzando toda esta área, inmediatamente después del altar viene el área entre el altar y el ulam, entre el porche y el altar. Es un área sumamente santificada, y ahí está prohibido que entren, solamente pueden entrar kohanim, pero no puede entrar un cohen que tenga un defecto físico, no puede entrar un cohen que traiga el pelo largo, o que haya bebido vino, o que traiga su ropa rasgada. Si un cohen en estas condiciones llega a pisar estos 22 amot o 22 cúbitos que separan el altar del velo del ulam, inmediatamente lo tomaban prisionero la policía del templo, los kohanim, policías o encargados del orden del servicio. Y dice la Mishnah que literalmente le daban muerte, le abrían la cabeza como con bastones de madera, etcétera. Entonces, nadie, me imagino, nadie quería arriesgarse a hacer eso, nadie tomaba vino, nadie traía su ropa rasgada, ni su pelo largo, etcétera. Entonces, es un área sumamente santificada, e inmediatamente después de ascender estos escalones que nos llevan al ulam, el ulam en el área geográfica del Beit HaMikdash, del templo, corresponde en nuestras oraciones a la sección que se llama Pesukei de Simra. Y Pesukei de Simra literalmente se traduce como conjunto de oraciones y de salmos del rey David, que son preparatorias para poder introducirnos al lugar santo y después al lugar santísimo. Entonces, en este contexto, el gran Jalel es el Salmo 136, que es peculiar del Shabbat, de las festividades y del inicio del mes. Pero los Salmos 145 al 150, lo dijimos ayer en nuestro servicio litúrgico en el Shacharit, comienza el 145 con Ashrei. Ashrei Yoshei Beteja, y bienaventurados los que vienen a tu casa y te glorifican, etcétera.
Y de ahí el Salmo 145, que comienza con Ashrei, termina con Haleluca o Haleluya. Este conjunto de salmos están unidos por la palabra Haleluya. Los sabios nos dicen en la Gemara que hay 10 tipos de cantos, pero el mayor de todos ellos es Haleluya, porque incluye exaltación, que es Halel, y Ya, el nombre del Eterno, exaltar a Ya. Entonces, estos salmos nos enfocan a que estamos entrando a un área sumamente santificada, y el Shulchan Aruch aún nos dice en las instrucciones, antes de entrar al área de Pesukei de Simra en el servicio litúrgico, dice el Shulchan Aruch, a partir de aquí está prohibido hablar. Está prohibido rascarse la cabeza, picarse los oídos, la nariz, rascarse el cuerpo, etcétera. No es como estar delante del rey, y está prohibido hacer o tener acciones irreverentes en esta parte del servicio litúrgico en las oraciones. Pero entendemos por qué es, porque corresponde al área de el ulam, que se traduce como el porche. Entonces, al conjunto de salmos, este es otro conjunto de salmos, del 113 al 118 se le llama el Halel Shalem o el Halel completo. Y este Halel completo se recita especialmente en los 3 festivales o festividades de ascenso, que son Pesach, la festividad que hoy vamos a celebrar con el favor del Eterno, Shavuot y Sukkot. En estas 3 festividades se lee el Halel completo o el Halel Shalem, que es estos salmos del 113 al 118. Y también tenemos otro tipo de Halel. Este se le llama el medio Halel, el Halel Katzitz. Este se omiten los primeros 11 versículos de los salmos 115 y 16. Pero este Halel Katzitz, el medio Halel, se recita en los últimos 6 días de Pesach y también en Rosh Hodesh. Entonces, solo quería ilustrar la diferencia entre el gran Halel, el Halel de Shabbat, el Pesukei de Simra, el Halel diario, el Halel completo para las Shlosh Regalim, los 3 festivales de ascenso, y el medio Halel. El Salmo 118, que es parte del Halel Shalem o del Halel completo que leemos por ejemplo, en Pesach, lo leímos, que ya completamos con el favor del Eterno el transcurso de Pesach a Shavuot, pero en la festividad de Pesach leímos este Salmo 118, que es de donde tomamos, o los rabís toman principalmente el título para lo que significa Isru Hag. Y aquí dice el Salmo 118 en el verso 27, Adonai Beor Lenu Ishru Hag. El Eterno nos ha dado luz. Y aten la ofrenda festiva, Ishru Hag, con cuerdas a los cuernos del altar. Entonces, esta frase la dice el rey David en el Salmo 118, y Ishru Hag, o atar la ofrenda festiva a los cuernos del altar, se refiere al día después de cada uno de los 3 festivales de ascenso, que es Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, la frase se origina en el versículo del Salmo 118-27, ata la ofrenda festiva, Ishru Hag. Este verso, de acuerdo con los sabios del Talmud, debe entenderse homiléticamente como que significa quien quiera que haga una adición al festival en el aspecto de comer y beber, o sea, disfrutando de la festividad, es considerado por las escrituras como si hubiera construido un altar para el Eterno y hubiera traído en el altar un sacrificio para exaltar al Eterno. Entonces, los sabios nos enseñan en este contexto acerca de Isru Hag. Isru Hag, tengo aquí algunas notas. Esto no es algo que yo desarrollé. Lo aprendí de una maestra de la Torá que me gusta aprender mucho de ella. Se llama la señora Esther Wayne. Y ella en esta Parashá Naso desarrolla el concepto de Isru Hag. Isru Hag es el día después de la festividad. Y
ya lo dijimos, atar literalmente la ofrenda a los cuernos del altar. Y en Yom Tov no se presentan ofrendas individuales, pero al día siguiente se traían estas ofrendas en el altar de parte de los que ascendían a Jerusalén en tiempos del templo. Isruhag en este contexto es el día que uno trae su ofrenda al Eterno, como ya leímos en la parashá. El Eterno no le instruyó a Moshe acerca de los cabezas de las familias que trajeran una ofrenda, pero ellos voluntariamente trajeron esta ofrenda. Entonces, en este contexto, la ofrenda de la festividad, que es una ofrenda espontánea, es considerado como que quiero extender la festividad y quiero disfrutar de la festividad juntamente con todo el pueblo de Israel delante del Eterno. Entonces, Isruhag es como una extensión para la festividad. En este Salmo 118 es algo muy especial. Cada festividad de Pesaj a mí me trae mucha bendición cuando leo estos salmos con la congregación, porque aquí traté de ilustrárselos, a ver si podemos visualizarlo. Dice el Salmo 118, no lo puse todo, nada más desde el verso 15 hasta el 28, pero tratando de transmitir lo que dice este Salmo. El Salmo dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los Adikim. La diestra del Eterno hace proezas, la diestra del Eterno es exaltada, la diestra del Eterno hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Eterno. El Eterno me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia y entraré por ellas y daré gracias al Eterno. Esta es la puerta del Eterno, los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi Yeshua. Pues el rey David, los sabios de Israel interpretan que en este Salmo 118 es un diálogo que cuando el Eterno envió al profeta Samuel a la casa de Isaí, el padre de David, le dijo, ve a la casa de Isaí de Judá en Betlehem, porque me he encontrado un varón conforme a mi corazón. Y ahí está el rey de Israel. Y cuando vino el profeta, nos narran los midrashes, que llegó y le dijo, aquí está el rey de Israel, ¿dónde están tus hijos? Le presenta los 7 hijos que eran mayores que David. David es el octavo, representa el Olam Jabá también, o Hanukkah, la festividad en ese contexto, etcétera. Y le trae los 7, él los empieza a ver y está orando al Eterno, y el Eterno le dice al oído a Samuel, este no es. Tú ves el exterior, tú ves la altura, lo hermoso, tú ves la apariencia exterior, dice el Eterno, pero yo veo el corazón, y ninguno de estos es. Y pregunta al profeta, ¿tienes más hijos? Porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que encuentre lo que me envió el Eterno. Y dice Yishai, el padre de David, está el más pequeño. ¿Y dónde está? Está cuidando el rebaño. Dice, tráelo, porque no nos vamos a sentar a la mesa. Y cuando entra el rey David, dice el Midrash que el cuerno que traía el profeta Samuel con aceite para ungir al rey de Israel, cuando entró el rey David, dice que lo vio hermoso de apariencia. Hermoso de apariencia. Los ojos del rey David tienen el color de todos los ojos que hay en los seres humanos. Tienen un tono de verde, de gris, de negro, café, violeta, etcétera. La mirada más hermosa del dulce cantor de Israel, que el aceite en el cuerno comenzó a hervir y a formar como hasta diamantes, piedras preciosas, parecía que se veían en el aceite. Y el Eterno le dice a Samuel, levántate y úngelo, porque este es el rey de Israel. Entonces el Salmo 118, aparentemente los sabios nos indican que tomó lugar, o David lo escribió, en base a esta experiencia, Samuel viniendo a la casa de Isaí para ungir al rey David. Y David, la primera parte que está en color verde, David está diciendo esto. Y Isaí, cuando ve que David es y lo van a ungir, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y los hermanos dijeron, esta es obra del Eterno, admirable es delante de nuestros ojos. Esta es la obra del Eterno y es algo admirable delante de nuestros ojos. Y el profeta Samuel dijo,
Este es el día que el Eterno ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Eterno, Hoshiana, sálvanos ahora. Te rogamos, Eterno, prospéranos ahora. Bendito es el que viene en el nombre del Eterno. Desde la casa del Eterno les bendecimos. El Eterno es Elohim y él nos ha dado luz. Aten el sacrificio de la ofrenda festiva, aten la ofrenda festiva con cuerdas a las esquinas del altar. Tú eres mi Elohim y gracias te doy. Tú eres mi Elohim y yo te exalto. Entonces, en base a este versículo 27, que es el tema central de nuestro estudio, basados en el Salmo 118, podemos ver que el Salmo 18, que es parte del Halel Shelema, del Halel completo, es un conjunto de salmos. El Halel en todas sus versiones son instrucciones litúrgicamente, podemos ver que son de una importancia mesiánica muy grande. Podemos literalmente ver al Mesías hablándonos a través de los salmos y de lo que significa el contexto del salmo, que es lo que los sabios de Israel nos tratan de ilustrar cuando nos enseñan todas estas cosas para que entendamos nosotros la liturgia. Entonces, hoy en la noche comienza Shavuot, pero el siguiente día, el lunes, es una extensión de Shavuot y se celebra con alegría, con regocijo, con comida, con bebida, etcétera. Es estar entendiendo que somos parte de la alegría por la venida del Mesías, etcétera. Y el padre de Yishai dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y los hermanos dijeron: esta es obra del Eterno y es algo admirable a nuestros ojos. Shabbat es una porción del Olam Haba. Todos sabemos que la manera en cómo nos comportamos en Shabbat, desde el viernes en la noche, el Eterno nos da una luz adicional a nuestro rostro. Entonces en Shabbat tenemos una luminosidad adicional. ¿Y por qué? Porque el Shabbat es solamente una probada del Olam Haba. El Shabbat representa la era mesiánica y cada semana, en el séptimo día, estamos siendo partícipes de la era mesiánica, al menos en una manera de probar. Es un ensayo cada Shabbat para la era mesiánica, cuando venga el Mesías y podamos estar juntamente con él sentados a la mesa. Y él mismo dijo cuando estuvo con sus talmidims: no volveré a probar del fruto de la vid hasta que digan Baruch haba Beshem Adonai, bendito aquel que viene en el nombre del Eterno. Y eso se dice en las festividades, etcétera. El Mesías literalmente en Sukkot, que es la festividad de las bodas, etcétera, nos sentaremos a la mesa con él y podemos levantar la copa y alegrarnos y comer y beber. Es una representación de la era mesiánica. Por su parte, el Yom Tov o la festividad, dicen los sabios de Israel, es un momento en la era mesiánica, que son aquellos, la era mesiánica es los días del Mesías, Yimot HaMashiach, y Yimot HaMashiach, los días del Mesías, son aquellos días que preceden el Olam Haba o la era mesiánica. Entonces el Shabbat representa los 1000 años, pero la festividad, ya sea en este caso Shavuot, Pesach, Sukkot, etcétera, representan una probada, un momento de la era mesiánica. Y el Tratado Sanedrín, en el capítulo 97, folio B, nos enseña que la escuela de Eliyahu enseñó: 6000 años es la duración del mundo. 2000 de los 6000 años son caracterizados por el caos o el Tohu, como dice el libro de Bereshit en su inicio. Y 2000 se caracterizan por el periodo de la Torah, el orden. Y desde la era de los patriarcas hasta el final del periodo mishnico o mishnaico. Y 2000 años son el periodo de los días del Mesías o de la venida del Mesías. Y en este contexto, cada uno de nosotros pasamos por este concepto. Antes de conocer al Mesías, vivíamos en caos, vivíamos en desorden, en obscuridad, dice el libro de los Efesios, y seguíamos la corriente del mundo y éramos hijos de ira, al igual que los demás. Mas el Eterno, con su grande amor con que nos amó,
nos trajo al reino de su Hijo, a la luz admirable, etcétera. Y esto es, en grosso modo, lo que trata de ilustrarnos Rav Shaol, el periodo de oscuridad y luego el periodo de la Torá. Venimos al conocimiento de la Torá y esperamos también, ya una vez conociendo al Mesías, esperamos la era mesiánica, etcétera. Es el periodo en el cual estamos ahorita. Entonces es muy interesante que los sabios de Israel en el Tratado Sanedrín nos hablan acerca de las épocas o tiempos de la semana milenial. Y tengo aquí un ejemplo de la gráfica que podemos ilustrar que la era del, voy a tratar aquí, tenemos 2000 años desde Adán, voy a poner aquí desde Adán hasta Abraham, Abraham Avinu, perdón, creo que está aquí, hasta Abraham pasaron 2000 años, que es lo que tenemos aquí. Y después de Abraham hasta la venida de Yeshua, voy a poner aquí una Y, la venida del Mesías, del Redentor, tenemos el periodo que son otros 2000 años. Ya llevamos 4000 años. Quiere decir que el Mesías, quien es, dice el libro de Malaquías, mas a los que temen mi nombre les nacerá el sol de justicia. Y sobre sus alas, sobre sus tzitz, traerá salvación. Por eso la mujer que no podría ser sanada por ningún hombre dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, ese sol me va a alumbrar tanto que se va a llevar toda dolencia en mi vida. Entonces, desde el Mesías hasta, aquí tenemos, no se ve el número, pero estamos en el 2021, ya pasaron otros 2000 años y llevamos un total de 6000 años o 6 días de 1000 años. El Salmo 90, que está aquí en el encabezado de la lámina, dice en el verso 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, un día es como 1000 años es como un día, es la semana milenial y estamos a punto de entrar, aquí le voy a poner lo que se le conoce como el milenio, son 1000 años, el Shabbat milenial, se le conoce también como el Atid Lavo, que significa el futuro venidero, Shabbat milenial, muchos lo conocen más como la era mesiánica, etcétera. Entonces, en esta parashá vamos a estar viendo los días que tienen que ver desde la venida de el Mesías hasta el final de los 1000 años. Estos son 2000 años que ya pasaron y estos son los 1000 años. A este conjunto de 3000 años finales se le llama los días del Mesías. Y es el periodo que comprende desde la manifestación del Mesías hasta el final de la era mesiánica, cosa que el pueblo de Israel, el Eterno, tuvo a bien cegarles el entendimiento para que entrara la plenitud de la Torá y del Mesías a las naciones. Entonces, ellos no entienden que esto ya tomó lugar en su mayoría. Algunos están abriendo sus ojos a ello, Baruch Hashem, pero es un plan del Eterno hasta que entre la plenitud a las naciones. Pero nosotros sabemos que la era mesiánica comprende desde la venida de Yeshua al final de la era mesiánica. Lo que dice el Tratado Sanedrín, ellos aún están esperando que tome lugar la venida del Mesías, cosa que ya ocurrió aquí. Pero ya estamos en el 2021 y uno puede preguntarles a ellos, ¿me podrías explicar los 6000 años que estás esperando la venida del Mesías si ya estamos en esta etapa y no ha venido el Mesías? Ustedes mismos lo dicen en el Tratado Sanedrín, el periodo en el cual se cree que vendrá el Redentor, etcétera. Pero no es
algo de contender, solamente es algo que tenemos que entender, ilustrar, que es plan del Eterno con un propósito, y estos aspectos litúrgicos nos ayudan a aprender acerca del servicio en el templo, del servicio en nuestra congregación, nuestra quejilá, etcétera, y el significado litúrgico, cómo nos explica aspectos escatológicos y mesiánicos para aplicarlos a nuestra vida diaria. Y no es para estar en el servicio con la mente en otro lugar y sin prestar atención a las palabras de los salmos, en este caso Pesukei de Simra, sino poner atención a cada palabra, a cada canto, a cada tono, a cada respuesta que da la congregación, y al tono de los cantos, de los salmos que está guiándonos el líder, etcétera, porque todo tiene un mensaje, no podemos ignorarlo, es por nuestro bien. Entonces, el Atid Labó, o la era mesiánica, que ya explicamos, tiene 5 eras. Los sabios de Israel lo especifican que son 5 eras. La era justo antes del amanecer, que es justo cuando nace el Mesías. A esa era ya pasaron hace 2021 años, sería esta época. Y después de esta época, la venida del Mesías, Bebiat Hamashiach. Yo creo, son uno de los 13 declaraciones de fe que nos dice el Rambam. Dice, yo creo con completa fe, Ani Ma'amim, Bebiat HaMashiach. Yo creo en la venida del Mesías, y aunque él tardare, aún así yo lo esperaré. Entonces, desde la venida del Mesías hasta hoy, estamos en estas 2 épocas, podemos decir que ya estamos cruzando por ellas. Y enseguida de ello, la tercera era se le llama Yimot HaMashiach, los días del Mesías. Literalmente, Yimot HaMashiach tiene que ver, o se puede traducir como la era mesiánica, lo que ya expliqué anteriormente. Es la era mesiánica, o aquí arriba dice el Atid Labó, o el periodo de los 1000 años, o el Shabbat milenial, etcétera. Y justo con el inicio de la era mesiánica toma lugar la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Y después de la era mesiánica viene lo que se le llama el Olam HaNeshamot, el mundo eterno donde están todas las almas plenas, etcétera. También lo conocemos como el Olam Haba, o el mundo venidero. Voy a ponerlo aquí. También se le conoce como el mundo venidero. Algunos lo conocen también como el seno de Abraham. Seno de Abraham. La eternidad, etcétera. Entonces, el Atid Labó está dividido de acuerdo a los sabios de Israel, a nuestros rabís de bendita memoria, lo dividen en estas 5 eras, cosa que nosotros podemos apreciar. ¿Cuántas veces leíamos? Bueno, en mi caso, yo leía que, por ejemplo, Rab Shaul nos dice en sus cartas, dice, hermano, no quiero que ignores que en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Creo que en Romanos viene esa explicación o esa descripción que hace Rab Shaul acerca de los tiempos finales. Dice, estando atestados de toda iniquidad, al final del capítulo 1, de fornicación, malicia, avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores del Eterno, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, etcétera. Y es la condición de los hombres que vendrán en los tiempos postreros, que son tiempos peligrosos. También nos lo habla, creo, si no me equivoco, creo que en Timoteo, pero usted lo puede buscar en Gálatas, también lo menciona, y nos habla acerca del carácter
del ser humano que tendrá en los tiempos finales, que son tiempos de peligro, la condición de las personas que no conocen el Eterno. Primera de Timoteo 4, capítulo 4, verso 1, dice: sin embargo, el Ruach dice manifiestamente que en los tiempos venideros, en el hebreo se le llama a estos tiempos venideros, voy a poner que es parte de lo que ahorita ya estamos, Aharit y Amim. Entonces, que en los Aharit Yamim, en los tiempos postreros, en los días finales, algunos apostatarán de la inmuna, escuchando a espíritus de error, a doctrinas de demonios, y que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que el Eterno cacherizó, para que con acción de gracia participen de ellos los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que el Eterno creó es bueno y nada hay que desechar, haciéndose con acción de gracias, etcétera. Pues, vienen varios ejemplos donde habla acerca de los días postreros, los días finales, pero los sabios lo distribuyen o lo especifican de esta manera, como si fueran cinco eras. La era justo antes de la venida del Mesías, los días del Mesías que estamos viviendo ahorita, la era mesiánica, incluye la resurrección de los muertos, y el Olam Jabá. Rab Shaul también nos habla acerca de esto en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, cuando habla precisamente de Rosh Hashanah o Yom Teruah. Dice el verso 51, he aquí que les digo un sod, un misterio, que todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que se refiere a Yom Teruah, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Entonces, Rab Shaul nos está diciendo claramente que la resurrección de los muertos, volviendo a esta gráfica, ocurre con el inicio de la era mesiánica. Entonces, nadie sabemos en el día ni la hora. Ahorita estamos en el 2021 y aparentemente ya estamos 21 años de tiempos extras y ya completamos los 6,000 años. En realidad, si fuéramos con el calendario secular, estaríamos en el 6021, pero sabemos que no es todavía el inicio de los 21 años de la era mesiánica, porque no han resucitado los muertos y no se ha cumplido lo que el Mesías dice en Mateo 24 y lo que la escritura nos dice acerca de la era mesiánica, etcétera. Entonces es obvio a todos nosotros que estamos a punto de entrar, estamos en este periodo crítico con todos los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor. Nadie sabe el día ni la hora. Los talmidim le preguntaron al Mesías en el libro de los Hechos capítulo 1, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán el poder del Ruach HaKodesh y me serán testigos. En otras palabras, el Mesías dice, ustedes sean llenos del Ruach y no se preocupen de las fechas, que el Padre tiene control de ello. Y ahorita nadie sabemos, pero sí sabemos lo que dice Rab Shaul, que la resurrección de los muertos toma lugar en el mes de Tishri, en el primer año del milenio. Entonces, Rab Shaul nos está diciendo literalmente que en el año, voy a ponerlo aquí, 6001, o sea, el primer año de la era mesiánica, en el mes de Tishri, si tuviéramos los 30 días, del 1 al 7 y luego del 8 al 14 y del 15 hacia adelante, etcétera. El 1 y el 2 es Yom Teruah y luego el día 10 es Yom Kippur y del 15 al 21 es Sukkot. Entonces Rab Shaul nos está diciendo que a la final trompeta, que solamente todo el mundo conoce que esa es la trompeta de Yom Teruah, los muertos van a resucitar en lo que es el mes Tishri, que corresponde al calendario secular entre septiembre y octubre.
En otras palabras, no van a resucitar los muertos en enero, en junio, en mayo, etcétera, sino que todo va a tomar su lugar conforme al orden que el Eterno ya ha prescrito en su palabra. Y en este contexto, las 5 eras de la era mesiánica, ya estamos dentro de ellas. Y los sabios de Israel nos enseñan, quise ilustrar todo este contexto porque son 5 eras y nos las enseñan los sabios a través de 5 salmos. Y es precisamente el Jalel de Pesukei de Simra que decimos en Shabbat, como el día de ayer, en la liturgia, vienen esos 5 salmos. El Salmo 146, el 47, el 48, el 49 y el 50. Ustedes recuerdan que el libro de Salmos, el rey David lo quiso asemejar a la santa y bendita Torá. Lo dividió en 5 libros. Pues estos salmos corresponden a la parte final del libro de Salmos o a la parte final, si fuera así, del libro de Deuteronomio, etcétera. Pero cada salmo tiene que ver con una de estas eras. El Jalel, en este contexto de Pesukei de Simra, litúrgicamente estos 5 salmos corresponden a estas 5 eras que son parte de los Yimot HaMashiach, o los días del Mesías, lo que ya expliqué. Y cada salmo en la liturgia diaria nos narra los acontecimientos que están por venir. Estos últimos 5 salmos son la conclusión del libro de Tehilim, de Salmos. Y la sección que se llama Pesukei de Simra, litúrgicamente está relacionada a lo que es el Ulam o el porche. En el libro de Isaías, un comentario del Rabí Yohanan dice en el nombre del Rabí Shimon Bar Yochai: si tan solo el pueblo de Israel, el pueblo judío, guardare 2 Shabbatot de acuerdo con todas las halaká, ellos serían redimidos inmediatamente. Como está dicho, así dijo el Elohim a los eunucos que guardarán mis Shabbatot, Isaías 56:4. Y está escrito: después de esto los llevaré a mi santo monte y dejaré que se regocijen en mi Beit Tefilá, en mi casa de oración. Entonces, aquí nos están ilustrando los sabios de Israel acerca de la importancia de lo que es Pesukei de Simra. Pesukei de Simra, que es el encadenamiento de oraciones y de salmos del rey David que nos preparan para entrar al área santificada. Pesukei de Simra es dividido en 5 partes. Pero justo antes de Pesukei de Simra, y por eso les había pedido que si tenían su sidur a la mano, aquí yo tengo mi sidur de ArtScroll, pero en la parte, por ejemplo, de Shacharit para Shabbat, ustedes pueden buscar en área de Shacharit para Shabbat y vienen diferentes lecturas. Por ejemplo, viene antes de Pesukei de Simra, decimos nuestras oraciones matutinas y después de terminar las oraciones matutinas con las ofrendas y todo lo que mencioné al inicio, en el Sidur, vamos a la página, en este caso de ArtScroll, página 381, y dice Pesukei de Simra para Shabbat y las festividades. Y comienza con el Salmo 130. Dice, Mitzmor Shir Hanukat Habayit le David. Un salmo, un cántico para la inauguración de la casa por David. Te ensalzaré a Adonai porque tú me has levantado y no permitiste que mis enemigos se regocijaran, etcétera. Entonces, este es el inicio del Pesukei de Simra para Shabbat. Al inicio de su Sidur usted puede ver el inicio de Pesukei de Simra para los días de la semana, que inicia con el Salmo 100. Y después del Salmo 100, o en este caso después del Salmo 30 para Shabbat, viene una sección que se llama Baruch She'emar. Baruch She'emar significa bendito es él, quien habló. Y se hizo el mundo, y la congregación repite, Baruchu, Barjú, bendito es él. Y en esta parte de Baruch She'emar, en la parte casi final, dice, en la parte intermedia voy a leer, dice, quien es ensalzado por la boca de su pueblo, alabado, glorificado por las expresiones de sus devotos y sus siervos a través de los salmos de David, tu siervo. A ti ensalzaremos, Adonai Eloheinu, con alabanzas y cánticos. Y enseguida vienen 5 expresiones de exaltación que los sabios de Israel dicen que en base a estas 5 expresiones de exaltación
se divide todo lo que es Pesukei de Simra. En otras palabras, Baruch Shemar incluye un código de 5 frases de exaltación en lo cual se divide todo Pesukei de Simra. Y estas son, voy a volver a repetir. A ti ensalzaremos, Adonai Eloheinu, con alabanzas y cánticos. Número 1, te exaltaremos. Número 2, lo haremos. Número 3, glorificaremos. Número 4, mencionaremos tu nombre. Y número 5, proclamaremos tu reinado. Y termina diciendo, nuestro rey, nuestro Elohim. Y el Hassano, el líder de la congregación, termina diciendo, eres el único que insufla vida a los mundos, el rey, en cuyo grande nombre es alabado y glorificado por toda la eternidad. Y termina diciendo, Baruch ata Adonai, moleja mechalel betash vehot. Bendito eres tú, Adonai, rey loado, con alabanzas. Y este es el inicio de Pesukei de Simra. Y voy a leerle lo que viene en la instrucción superior. Dice, Pesukei de Simra. Comienza con la lectura Baruch She'emar. Bendito es él quien habló. Y permanecemos de pie cuando hacemos esto. Durante su lectura sostenemos los 2 tzitzit anteriores del talit en la mano derecha. Al terminar, besamos los tzitzit y los soltamos. Se prohíbe la conversación desde aquí hasta después de terminar el amidá, excepto por ciertas respuestas en parte de las oraciones. Aquí podemos ver la importancia. ¿Tiene alguien una pregunta, hermanos? Ok, voy a continuar. Entonces, este es Pesukei de Simra. Perdón, de la exaltación, la última que mencionó de las 5 diferentes divisiones. Proclamaremos tu reinado. Ajá. Gracias. Sí, es la número 5. Y viene aquí en Baruch Shemar, en la parte final, antes de la parte que dice el líder o el Hassan. Entonces, Pesukei de Simra en este contexto consta de 5 partes. ¿En qué página está, Edgar? Perdón. Estoy en el Sidur de ArtScroll, página 383. Ok. Pero pueden verlo también en el Pesukei de Simra diario, en las oraciones matutinas. Baruch Shemar viene antes de la Midá. Voy a buscarlo en este Sidur a ver dónde viene. Pues, con el Salmo 100. En ese Sidur de ArtScroll viene en la página 59, Pesukei de Simra. Dice, preparo ahora mi boca para agradecer, alabar, ensalzar a mi Creador, en aras de la unificación del Santo, bendito es Él, y de su presencia, por medio de Él, quien es oculto e inescrutable, oro en el nombre de todo Israel. Y ahí viene el inicio de Pesukei de Simra en las oraciones matutinas. Y quise ilustrar por el del Shabbat porque es como más, tal vez para algunos más común por el servicio de Shabbat, que es más común que la gente hace en sus congregaciones que la oración personal diaria o en la congregación. Entonces, son 5 expresiones que es Baruch Shemar y cada una tiene su oración. En este caso, te exaltaremos, corresponde a Jodú, que es lo que conocemos como el Salmo 136. Jodú le Adonai Kitov. Dar gracias a Adonai porque Él es bueno. Y luego lo haremos, corresponde en este contexto al Salmo 100, que es un salmo de acción de gracias. El número 3, glorificaremos, corresponde al Salmo 145, que decimos, Ashrei Yoshei Beiteja, Ot Haleluja Selah. Entonces viene en este conjunto de oraciones, antes de entrar a Pesukei de Simra, con los salmos que estoy ilustrando, e inmediatamente cuando termina el Salmo 145, voy a buscar aquí en este Sidur para decirles en qué página estoy. En el Sidur de ArtScroll viene en la página, después del Salmo 92, página 401, Ashrei viene en la página 403. Comienza con Ashrei, Salmo aparte del 144 y luego el 145. Bienaventurados, te exaltaré mi Elohim, el Rey, bendeciré tu nombre por siempre. Y al termina, aleluya,
Inmediatamente el Salmo 146 dice, aleluya, alabar a Adonai, alma mía, alabaré a Adonai mientras viva. Y luego se conecta con aleluya, termina con aleluya el 46 e inicia con aleluya el 47 y así sucesivamente hasta el Salmo 150, que esta es la cuarta sección de Pesukei de Simra en este contexto. Y cuando terminamos estos salmos, el 150 dice, proclamaremos tu reinado. Y esta parte viene en el libro de Crónicas 29, 10. En esta parte dice aquí, debemos permanecer de pie cuando decimos, y David bendijo, Veyivarech David et Adonai, en presencia de toda la Quejilá, y David dijo, Baruch atah Adonai, bendito eres tú Adonai, el Elohim de Israel, nuestro patriarca, desde este mundo hasta el mundo venidero. Ahí está conectando el libro de Crónicas, el rey David, lo que es la era antes del Mesías junto con la era mesiánica, de este mundo hasta el mundo venidero, cosa que los caraítas y los saduceos no creen en la resurrección de los muertos porque dicen ellos que la Torá no habla explícitamente de resurrección, ni de Mesías, ni del mundo venidero, etc. Entonces, eso es lo que ellos creen y por eso su conteo del Homer es diferente al de nosotros. Pero la proclamación del reinado del Eterno, bendito sea su nombre, es hecha por David en esta oración que es parte de Pesukei de Simra, de la sección de Pesukei de Simra, y David dice, Leja Adonai Hagedula, cuando sacamos el Sefer Torah y lo llevamos por la congregación, decimos Leja Adonai Hagedula Veja Gibura Veja Tiferet Veja Netza Veja Hot Kikol Vashamayim Uvearetz. En español diría Adonai, tuya Adonai es la grandeza, el poder, el esplendor, la victoria y la gloria, incluso todo lo que se halla en los cielos y en la tierra. Tuyo Adonai es el reinado y la soberanía sobre todos los gobernantes. La riqueza y el honor provienen de ti, y tú riges sobre todo. En tu mano yacen el poder y la fortaleza, y de tu mano depende que las personas sean grandes o poderosas. Por ello, ahora, Eloheinu, te agradecemos y alabamos tu esplendoroso nombre. Y he seguido de Nehemías 9, del 6 al 11. Tú solo, Adonai, hiciste los cielos de los cielos y todas sus miriadas, la tierra y todo lo que en ella se encuentra, los mares y todo lo que habita, y tú les diste vida a todos. Las huestes celestiales se posternan delante de ti. Eres tú, Adonai Elohim, quien escogió a Abraham, lo sacó de Ur de Kashidim, transformó su nombre en Abraham y hallaste que su corazón te era fiel. Y tú estableciste el pacto con él para darle la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, etc. Entonces viene inmediatamente después, viene el canto del mar, Shirat Hayam, y comienza con la palabra que es el nombre del Mesías, Veyashá, y Adonai Veyashá, salvó en ese día a Israel de la mano de Egipto. A Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Todo el canto del mar lo decimos también en Shabbat, porque es parte de Pesukei de Simra, es parte de la sección, que son 5 partes, 5 eras, que cuando el judío tradicional, el creyente, está recitando todo esto, a su mente viene la venida del Mesías, el reino mesiánico, la venida del Ruach HaKodesh, la resurrección de los muertos, el niño metiendo la mano en el agujero de la serpiente y el león pastando junto con el cordero y no se lo va a comer, y el Señor enjugará toda lágrima de su rostro. Entonces, omitir la liturgia, las oraciones que nos visualizan o nos posicionan en los tiempos del Mesías, podríamos decir que es un crimen espiritual. Es uno mismo, dicen un dicho secular, es como si uno mismo se pusiera la soga al cuello o se disparara en el pie. Estoy tratando de ilustrar exageradamente un punto, pero no podemos dejar de ver la importancia de la liturgia y de lo que ella transmite y por qué está en el libro de oraciones y lo que el Mesías habla acerca de todo esto. Aquí tengo una ilustración. Voy a poner mi sidura aquí. Tengo una ilustración de la aplicación del segundo templo que amablemente nos proporciona Hatikva Ministries y Wisdom in Torah.
Y en esta ilustración podemos ver el altar del sacrificio. Esta es una toma que hice de la aplicación estando parado arriba del Ulam, perdón, arriba de las puertas de Nicanor. Y podemos ver el altar del sacrificio, el área de la matanza, que es toda esta área donde sacrificaban los animales, y el área entre el porche y el altar son esos 22 cúbitos. También puede uno estudiar las 22 letras hebreas y otros conceptos aquí. Y este es el velo, pero toda esta fachada de entrada al área santificada es el ulam, el porche. Y esta es la área en la cual toma inicio Pesukei de Simra. Cuando leemos nuestra oración en el Sidur y llegamos a la sección Pesukei de Simra, en el caso de Shabbat, un salmo, un canto para el día de la inauguración de la casa por David. Cuando decimos eso, en nuestra mente estamos parados aquí. Estamos a punto de entrar detrás del velo. Entre semana en el Salmo 100, un salmo de acción de gracias, un Mismor Todá. Estamos aquí parados. La liturgia nos ayuda en nuestra mente a ver que estamos siendo partícipes del servicio del templo, aun cuando el templo ha sido destruido. Entonces, eso es lo que corresponde. Aten la ofrenda festiva a los cuernos del altar y significa que estoy regocijándome y tomando parte en el servicio y que estoy a punto de entrar y regocijarme en la presencia del Eterno en lo que esto conlleva. Voy a hacer una pausa, parece que tengo dos mensajes. Perdón, hermanos. En el chat. Sidur Birkat Shalomo, página 331, extracción de la Torah. Y Sidur Birkat Shalomo, la página 300. Ok. Muchas gracias, hermanos. Para los que tienen el Sidur Birkat Shalomón, ahí vienen las oraciones en esa área. Voy a ir nuevamente a las láminas que estábamos diciendo. El Jalel de Pesukei de Simra. El Rabí Yossi dice que mi porción esté entre los que comen 3 comidas en Shabbat. A propósito de esta declaración del rabino Yossi, la Gemara cita declaraciones adicionales. El Rabí Yossi dijo que mi porción esté entre los que completan el Jalel diario. Cuando decimos esta declaración del rabino Yossi, nos referimos a los versos de alabanza, Pesukei de Simra, recitados durante el servicio matutino. No nos referimos al Jalel Shelema, al completo Jalel, que son del Salmo 113 al 18 para las festividades. El rabí se está refiriendo que él quiere tener su porción entre los que hacen estos salmos de exaltación, porque no son solamente salmos conectados por la palabra máxima de exaltación que es Aleluya, no solamente son salmos que inician y terminan con Aleluya, sino que son versos, poemas, oraciones del rey David que nos posicionan en la era mesiánica. Y es algo que no podemos encontrarlo en ningún otro lugar. Simplemente los sabios nos lo pusieron ahí para nuestro crecimiento espiritual y deleitarnos cada día o en las festividades, etcétera, en lo que es la liturgia. En este contexto, Pesukei de Simra nos prepara para introducirnos al mundo espiritual. En otras palabras, estás delante del velo, a punto de entrar hacia adentro del porche del Ulam y no es cualquier lugar. Estás a punto de entrar al área donde está la menorá, el pan de la presencia y el altar del incienso. Y detrás de esos velo que está enfrente del altar del incienso, está otro velo con un pasillo intermedio y detrás estaba el arca del pacto, sobre la cubierta de la cual reposaba la Shekinah o la presencia divina, cosa que en el segundo templo ya no estaba el arca, pero sin embargo seguía el lugar santísimo y el servicio se hacía como si estuviera el arca aún ahí, pero no estaba en el segundo templo. Entonces, Pesukei de Simra nos prepara para entrar ahí. Entonces, vuelvo a redundar, 5 eras, 5 salmos. La primera era que ya ocurrió con la venida del Mesías, corresponde al Salmo 146.
cuando ya vino el Mesías Yeshua, estamos ahorita en el Salmo 147. El Yimot HaMashiach, la era mesiánica, corresponde al Salmo 148. La resurrección de los muertos también, parte de la era mesiánica, Salmo 149. Y al final, cuando dice el libro de, creo que es el libro de Segunda de Corintios, Primera de Corintios, también es en el capítulo 15 y verso 22 voy a leer. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mesías, la primicia, y luego los que son del Mesías en su venida. Y después vendrá el fin, cuando entregará el Malkut, el reino, a Elohim y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Entonces el Mesías al final le entrega todas las cosas al Padre, y esa es lo que corresponde a la transición de Tehiat HaMeitim y Yimot HaMashiach hacia la era que se llama Olam HaNeshamot, que es también el Olam Haba, el seno de Abraham, la eternidad, etcétera. Y solo quise ilustrar estos salmos para terminar. El Salmo 146, que es antes de la venida del Mesías. Aleluya, alma mía, alaba al Eterno. Alabaré al Eterno mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Elohim mientras yo exista. No confíen en príncipes ni en hijos de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu se exhala y vuelve a la tierra. En ese día todos sus planes perecen. Bienaventurado, Ashrei, aquel cuya ayuda es el Elohim de Jacob, cuya esperanza está en el Eterno, su Elohim. Y el salmo siguiente corresponde ya el tiempo que estamos ahorita, porque ya vino el Mesías, y decimos aleluya, porque bueno es cantar y alabar alabanzas a nuestro Elohim, porque agradable y apropiada es la alabanza. El Eterno edifica Jerusalén, entrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, y a todas les asigna nombre. Y esta era corresponde a la manifestación del Mesías, incluyendo la venida del Ruach HaKodesh, que hoy en la noche conmemoramos. Salmo 148. Aleluya. Esto es los días del Mesías o la era mesiánica. Alaben al Eterno desde los cielos. Alábenle las alturas. Alábenle los ángeles. Alábenle el sol, la luna. Alábenle todos los cielos de los cielos, las aguas, etcétera. Usted lo puede leer con más detalle. Y por último, antepenúltimo, el Salmo 149. Dice, aleluya. Corresponde a la resurrección de los muertos. Canten al Eterno un nuevo cántico. El mismo Salmo 1 dice, no alabarán al Eterno los que descienden al polvo. Los muertos no pueden alabar al Eterno, pero los que creemos en Mesías, aunque estemos muertos, vivimos para siempre, y vamos a exclamar esto en la era mesiánica. Cantar al Eterno un nuevo cántico, un Shir Hadash. Un nuevo canto es una frase propia o clásica de la era mesiánica. Cantar un nuevo cántico no significa que alguien que se siente levita se pare en un estrado y empiece a balbucear algún canto o algunas palabras y que diga la gente, oh, es que está hablando un cántico nuevo. Eso no es cántico nuevo. Cántico nuevo son los salmos del rey David cantados el día en que todos los muertos resucitan en la era mesiánica. Entonces, alégrese Israel en su creador, regocíjese los hijos de Sión en su rey, alaben su nombre con danza, canten alabanzas con pandero y con lira, porque el Eterno se deleita en su pueblo y adornará con su Yeshua a los afligidos. Y por último, el Salmo 150. Aleluya, 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 aleluya. Alabar a Elohim en su santuario, alabarle en el majestuoso firmamento, alabarle por sus poderosos hechos, alabarle según su grandeza, la excelencia de su grandeza. Y todo este salmo que cantamos como ayer en Shabbat corresponde a la transición de la era mesiánica hacia el Olam Haba. Entonces, con eso termino esta presentación